Ok. Buenos días. ¿Cuántos están acá presentes? Hey. Pues presente. ¿Nada más tú? ¿Solamente estás tú? ¿Presente? ¿Me escuchan? Creo que sí. Adiós. Ya me voy. A ver, acá están. Estás tú y Brian. Ya llegó. Medina. Ujú. Presente. Ok. Ya lo voy a poner por ahí. Bueno, entonces vamos a ir empezando porque todavía no se conectan todos y no sé si se vayan a conectar todos. Pero bueno, comencemos con el tema 20. Ahora sí, ya en forma. Entrevista. La entrevista. ¿Qué se acuerdan de lo último que llevamos a ver? No me acuerdo. Los tipos de entrevista. Ya. ¿Qué recuerdas de eso? Puede ir con un guión o sin guión. Puede ser preguntas estructuradas o no estructuradas. Ok. Sí, ¿no? ¿Cómo es una estructurada? Bueno, ya tienes las preguntas hechas dependiendo del puesto. Ok. Una Varían no dependiendo del estructurada. puesto para que le vayan. Es estructurada y una improvisada, ¿no? Sí. Ok, hoy vamos a centrarnos simplemente en La no dos. estructurada, pues es con lo que se me acuerda. Ok, no se preocupen. Hoy nos vamos, de hecho, a centrar en lo básico. Primero vamos a empezar con... A ver. Iniciamos con lo principal. Ah, caray. Y es, ¿qué es la entrevista? A ver, ¿qué entienden por esto, con la entrevista? ¿Con qué es una técnica cualitativa? Porque busca las cualidades de la persona para que se le va a sacar la información. Ok. ¿Qué más entienden por el hecho de que sea una técnica de tipo cualitativo? ¿Nadie? Bueno. No. ¿Cómo? Ah, no, ya no, ya había dicho la mía. Ok. Ángel, Brian. No, paso. Bueno. Que sea una técnica cualitativa quiere decir que va a buscar las cualidades, lo no medible. Ya. ¿Qué tipo de cosas son cualitativas? La personalidad, los gustos, el carácter, el temperamento, también el nivel de responsabilidad, el nivel de compromiso. Son aspectos, como bien dice el nombre, son cualidades, son aspectos propios de la persona que no se pueden medir, solamente podría ser comparable con algo. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda de a qué se refiere con esta parte cualitativa? ¿Por qué esto es importante? No. 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 ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, Cualidades, ¿no? creo que es Brian el que está hablando y casi no se te escucha. Ok, Hay alguien sí. que está hablando y casi no se escucha. Sí, es Medina. Perdón. Puro hombre en la clase, ya sabes. Muy bien.
4 alfa. Ahora, la pregunta que hay que responder ahora es ¿qué se necesita? Para que una entrevista se lleve a cabo, es necesario que participen como mínimo un entrevistador y un entrevistado, existiendo un acuerdo por parte de ambos. ¿Qué entienden por el hecho de que debe existir como mínimo? Vaya, que uno de los requisitos mínimos sea el acuerdo entre las dos partes. ¿Eh? ¿Nadie? O cómo, a ver, ¿puedo repetir la pregunta? Sí. ¿Por qué creen ustedes que como uno de los requisitos mínimos para que se lleve a cabo la entrevista, debe existir un acuerdo por las dos partes? Bueno, pues porque la otra persona no quiera o no esté de acuerdo o muy acorde con las preguntas o algo así. No sé. Te tomo la No, parte de que puede que no esté de acuerdo, pero no por el contenido de las preguntas. Ujú. Porque tú eres el entrevistador, tú eres el que sabe qué vas a preguntar, no a la otra persona. Bueno. Sí. A ver, si yo te pregunto, tú me respondes. ¿No? en cierta medida, pero es más simple que eso. Mm. Tiene que haber obviamente los dos, tiene que haber preguntas y respuestas, pero obviamente si el entrevistador quiere responderlas o no, o sea, dependerá de él. ¿Qué depende de él? ¿Si responde o no? Ajá, si la pregunta está de acuerdo al tema, o sea, al- a lo que fue, Ujú. ¿sí, no? En cierta medida sí, pero como les dije, es más sencillo que esto. El hecho de que tiene que existir un acuerdo entre ambas partes es tan fácil como el hecho de que si yo voy a ser entrevistado por ti, tú me vas a hacer preguntas y yo te voy a liberar información personal. Ujú. Por lo tanto, debe existir un acuerdo para no únicamente el aceptar la entrevista, sino incluso en el cómo se va a manejar esa información personal. Como cuando te dan como una nota o algo así de que tu información no se compartirá a terceros y esas cosas. Así es. Bien. O Y aquí es sea, donde incluso este acuerdo no únicamente es de palabra, también es escrito y es el consentimiento informado, que es algo que vamos a ver más adelante. excelente. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre qué es lo que se necesita para la entrevista? Un papelito, nada más. Un consentimiento. Así es. Un consentimiento y un mínimo de dos personas. Entrevistador y entrevistado. Y víctima. Ándale. Mm. ¿Continuamos? Sí, Muy bien. ¿Para qué sirve la entrevista? Muy sencillo, como les dije, para obtener información sobre la persona. Ahí creo que no hay pierde. No. Carlos, Brian, no, Obvio. el agua. muy bien. Como les dije, hoy vamos a ver hasta la parte de los procedimientos. No los voy a inundar con demasiado. De hecho, el miércoles vamos a terminar el tema de entrevista. ¿Entendido? Ok. Sí, profe. Afirmativo. Muy bien. Entonces, continuamos con los tipos de entrevista. Bueno, aquí vale la pena, antes de iniciar, recalcar dos aspectos. Bueno, uno en especial, y es que la entrevista tiene diferentes ámbitos de aplicación. Y eso permite que existan diferentes tipos de entrevista, según para qué se vaya a utilizar. Algo con lo que ustedes van a trabajar mucho es la entrevista de trabajo. Yo lo que trabajo mucho,
por dar un ejemplo, es la entrevista clínica. La entrevista cognitiva también. Existe la entrevista periodística, vaya. Según para qué lo utilices, va a ser el tipo de entrevista que vas a utilizar. Ujú. Muy bien, y vamos a regresar a este punto al final. Ahora, una segunda acotación es que hay variadas clasificaciones que se utilizan según el contenido, los participantes y el procedimiento, entre otros. Aquí no creo que haya duda porque no lo hemos visto. Bueno, hay mucha duda porque no lo hemos visto todavía. Ujú. Pero acá empezamos con esto y vamos a iniciar con según el número de participantes. Ojalá le entiendan aquí a lo que hice. Entrevista individual, muy sencillo. 1 a 1, entrevistador y entrevistado. Sí. Sí. Está la entrevista en grupo, que es 1, 2 o más personas. Un entrevistador y como un mínimo de 2 hasta más personas Persona. que entrevistadas a la vez. Y la entrevista de panel, en el cual hay 2 o más entrevistadores para un solo entrevistado. Para un solo entrevistador, perdón. ¿Han visto las ruedas de prensa? Ujú. Esa es una entrevista de panel. Hay un solo Ok, entrevistado y hay una enorme cantidad de entrevistadores. Ya. ya. Creo que ya me ha tocado la de panel. Ok. A ver, denme un ejemplo de entrevista de grupo. Esta clase. Más o menos. El profe hablando, nosotros escuchando. Exacto. Respondiendo. Sí. Algo así. Ajá, exacto. Yo les estoy preguntando y ustedes me responden. Exacto. Es la de grupo. Así Confirmo. es. Y una entrevista de trabajo es, por dar un ejemplo, la entrevista a la que realmente en la que no querías estar, creo que era de Cinépolis o algo así que comentaste la clase pasada. ¿No me contrataron ahorita? Sí. Donde tienes al gerente, tienes al jefe de área, tienes al jefe de seguridad. Esa es la de panel, creo. Así es, Tú contra ellos 3. básicamente. Y en una entrevista Sí. de grupo es cuando se hace una selección de personal masiva. Ujú. Se aplica la de grupo. Así es. Y una entrevista individual es la que tienes 1 a 1. Cuando engendraste tus citas bien. Así es. Justamente así. Cuando no se te juntó el lavado con el planchado, es individual. Ahora, continuamos. Ahora con el procedimiento. Según su procedimiento, esto también ya lo vimos. Hay que tener en cuenta que sin tomar en este aspecto la cantidad de participantes, se categorizan según el formato. Esto quiere decir que la forma en la que el entrevistador se comunica con el entrevistado y formula las preguntas y sus tipos. ¿Va? Y esto es lo más fácil. La entrevista estructurada, la no estructurada y la entrevista mixta, que si recuerdan es la semiestructurada. Ahora, vamos a iniciar con la estructurada. A ver, Ángel, Ande. échate la letanía sobre la estructurada. Lee esas 2 líneas. Serie de preguntas fijas que han sido preparadas con anterioridad y se aplican las mismas preguntas a todos los entrevistados. ¿Qué entiendes con ello? Pues es como un guión. Es como de, le preguntaré esto al que viene, al que viene y al que viene y al que viene. Ok, Como un correcto. robotcito. Pero eso comentó que dependiendo del área son las preguntas que se deberían hacer para el guión. Exactamente. El puesto. E incluso
no podríamos no solamente quedarnos ahí. Hay que tener en cuenta igual que este tipo de entrevista da un énfasis en la necesidad de crear un contexto lo más similar posible entre distintas entrevistas que se lleven a realizar. Esto es, una vez más, como es cualitativa, una técnica cualitativa, es para poder comparar mejor los resultados obtenidos sin que variables no relevantes contaminen las conclusiones. Ya. Traducción es, quiero obtener este tipo de información, nada más esto, no quiero que variables externas, que otras cosas que vengan de afuera me den información adicional, sea relevante o no, solamente quiero esto. Y este tipo de entrevistas se debe utilizar mucho cuando son entrevistas masivas. Por un ejemplo, un reclutamiento masivo de personal. Ah, como aperturas de tienda y contratas a lo loco. Exactamente, es una entrevista estructurada. ¿Qué es lo que quiero? Esto, esto y esto. A ver, ¿tienes esto, 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 esto? Sí, no. Bien. De hecho, en este tipo de entrevistas se llega a dar más un énfasis en las preguntas, más que por la parte cualitativa. O sea, según lo que te respondan, pues, por ejemplo, puedes marcar una puntuación. Ya eso sí se puede hacer como las tipo pruebas. No. Aquí es más como cuántas palomitas checa en el perfil que quiero. Ah, ya. ¿Es Pero, responsable? Sí. ¿Llega a tiempo? No. sí, no. ¿Cuántos Pero sí tiene y pero es cuántos no? responsable. Ahí entra. Ahora, la no estructurada. Carlos. Sí. Pues es la que es abierta, ¿no? O sea, supongo que es cuando no son entrevistas en masa. Entonces, ¿Ah? ¿ah? Sí, Por no, o sea, no ejemplo, una estructura. ¿Eh? a ver, por ejemplo, Por ejemplo, pues en sí sería, bueno, sí es como una de trabajo, donde, uy. Es que, por ejemplo, es que el ejemplo anterior dimos, bueno, de la estructurada, que era como en cuanto al perfil, no, a ver, ¿tienes esto, esto? No, sí, qué bien, qué mal. Y pues en sí en una abierta, tal vez sería más preguntar a la persona sobre sus cualidades y cosas así. O sea, como que en qué se desempeña mejor y a ver en los puestos disponibles que hay, dónde puede estar según sus cualidades que se descubrieron, algo así. no. Ah, ah, Es básicamente una conversación sin guiones. bueno. Es por eso que ¿cómo se les puede explicar? Es como cuando conoces a una persona nueva. Vas a conocer a alguien. No es como que simplemente llegues y hables de un tema concreto, sino que preguntas, oye, ¿te gusta esto? Sí. ¿Qué es lo que Y te pues, gusta? Y vas Luego te indagando pasas ahí. al clima, luego te pasas a esto. Ya. Exacto. sí. A los apreciativos, Es una conversación normal. durada. Es más una entrevista con forma de conversación. Es como Esto una plática, pero a lo laboral. es una conversación, digamos que con preguntas predeterminadas. Una conversación con cierta guía, pero sin llegar a hacer un guión. Ok. Pero eso es de la no estructurada, ¿no? Sí. Esa es la no estructurada. Ok. Es más, aquí la definición que les estoy poniendo. Se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo las características de conversación y permitiendo la espontaneidad. Hasta aquí. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna duda
sobre la entrevista no estructurada? ¿No? No, porque en sí, como usted bien lo dijo, o sea, no lo puedes dejar lado, porque ya te sabes ya el movimiento, como usted lo dijo, o sea, ya sabe tu rol, Ok, o sea, ya sabe qué puede preguntar sin necesidad de un manual a la vista. Usted ya se memorizó ese manual. ok, perfecto. Ahora, vamos a lo mero bueno. La entrevista mixta es la que comentaba en la clase pasada, que es la semiestructurada, y es la mezcla de las dos previas, la estructurada con no estructurada. Ahora, ¿cómo se da esto? Yo, por ejemplo, yo como entrevistador voy a estar moviéndome entre preguntas que ya están establecidas y dentro, por ejemplo, si... A ver, vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo. A ver, Carlos, Sí. primera pregunta. Ujú. ¿Qué estudias? Estoy estudiando psicología organizacional. ¿Qué te llevó a, por ejemplo, aquí la primera pregunta es la estructurada. ¿Qué es lo que estás estudiando? Ajá, esa es la Y primera. exactamente, y aquí es donde entra lo mixto. Para yo obtener más información de, de esa pregunta, voy a hacer más preguntas que no están en el guión. Mm. Ahora, por ejemplo, Carlos, estudia psicología organizacional. Sí, sí. ¿Te gusta la psicología organizacional? Sí, me está gustando. ¿Sabías lo que era antes de estudiarlo? Tenía una idea más o menos, pero no muy clara. ¿Qué idea es la que tenías? O sea, al ser organizacional, pues sí que estaba relacionado con las empresas y pues la parte de psicología de la mente o algo así del empleado. Ajá, Ok. sí, más o menos. ¿Qué es lo que más se te está dificultando hasta este punto en tu carrera? O sea, como algún tema o algo así. Sí, ¿qué tema o qué clase? ¿Qué materia, por ejemplo? Ah, pues sí, casi ninguna, tal vez la de fundamentos al inicio, todas las teorías. O sea, no es que estaba difícil, pero era mucha info, siento. Ok. Pero ya luego ya le fue entendiendo. ¿Consideras que era mucha la información? Pues en sí, no tanto porque como la resumí bastante bien, pues era entendible, ¿no? Pero como al inicio sí sentí como que hay tanta teoría, tanto de esto. Ujú. Pero luego ya me fui acostumbrando, así que ya Ok. no. Y ahorita ya vamos con la entrevista y la anterior que fue de esa de la personalidad también me gustó. Ujú. ¿No te gusta que sean tan teóricas las clases? Sí, prefiero que sea un poco más como que dinámico. O al menos así aprendo mejor. Ok. Por ejemplo, ¿qué materia es la que más dinámica se te ha hecho hasta ahora? Pues se me hace dinámica a veces la de Monroy. Me gusta por las preguntas que a veces hace, las rondas. Bueno, ahorita no tanto por lo de estar encerrado, ¿no? Pero cuando es presencial, sí. ¿Cómo es esa clase? ¿Qué clase es para empezar? Es introducción a la psicología organizacional. Ok. Por ejemplo, nos hace cuestionarios. De hecho, nos hizo hacer, bueno, no una entrevista, pero todo el proceso de la entrevista, ¿no? Uno entrevistaba, otro hacía pruebas psicométricas, otro hacía el anuncio. Eso fue divertido, de hecho. Y es prácticamente lo que vamos a desempeñar luego. Bueno, casi todo. Ok. Fue dinámico. Eso sí me gustó bastante. Y es un ejemplo. Y por Y ejemplo, ¿qué podrías mejorar en tu desempeño como estudiante de psicología organizacional? ¿Qué crees que te falta? que me falta, pues desempeñarme, o sea, o sea, como que desenvolverme más, porque al inicio o antes era como que más reservado, de casi no expresar
lo que opino, lo que me gusta hacer. Ujú. No, en clase casi no hablaba. Bueno, ahorita no tanto, pero al menos hablo más y expreso más mi opinión a mi idea. Aunque igual es porque casi te exhortan a que lo hagas, ¿no? Pero en cierto modo está bien. ¿Consideras que eres tímido? Sí, algo, y pues para una entrevista tienes que, obviamente, hablar con la persona, expresarte y buscar que ella también se exprese, ¿no? O la persona. ¿Y cuál es tu punto más fuerte? Más fuerte. Bueno, en sí creo que soy muy organizado. Me organizo bien. ¿Ok? La organización. O sea, estructuro bien de, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me preparo para evitar algún problema o alguna situación. Sí, no sé. Perfecto. Sí. Ahora ven cómo de una sola pregunta pueden salir muchas más. Ya, esa es la mixta. Eso es mixto. Mixta. Te sales del guión, de la estructura, para obtener más información. Efectivamente. ¿Para qué creen que incluso funcione cuál creen que sean las funciones que tiene este procedimiento, esta forma de entrevistar? Conocer más a la persona, ¿no? Conocer más a la persona. ¿Qué más? Oh, wow, qué raro. ¿Qué más de qué? ¿Sí? ¿Para qué más puede servir? Mm, Para indagar más, Para indicar para más. ver el perfil. Puede venir para un perfil, pero puede encajar mejor en otro sin que se dé cuenta. Exactamente. Básicamente, esta pregunta nos permite no únicamente conocer más a la persona, sino también ver qué tipo de perfil realmente cubre. Pues, por ejemplo, en la entrevista estructurada, como son preguntas fijas, yo fácilmente puedo darte las respuestas que quieres escuchar. En la estructurada te puedo terminar dando una letanía que no tiene nada que ver con lo que preguntaste y terminarte mareando. Vaya, respondo a tu pregunta sin responderte la pregunta. Mientras que la entrevista mixta te permite tener ese control. Incluso ver en qué puntos la persona se puede llegar a contradecir si es que está mintiendo. O incluso que desarrolle más esa idea que está formulando. No cortársela. Pues incluso la respuesta que pueda dar ahí puede llegar incluso a ser muchísimo más completa y más duradera hasta en tiempo de lo que te puede dar una pregunta fija. Ahora, pero también nos da una cualidad muy, muy personal. Y es que también te permite acercarte a la persona sin perder la estructura. Nos permite tener incluso un ambiente mucho más formal. No sé si me explico con esto. Uh-huh. Sí, ¿En todavía qué, no los pierde. sí, por ejemplo, en quién confiarían más para aceptar un trabajo? ¿En alguien que simplemente platica con ustedes? ¿En alguien que simplemente está tachando, palomeando cosas de una lista? ¿O alguien que está este, hablando con ustedes a la par que está realmente extendiendo el conocimiento que tiene sobre ustedes de una forma, pues, de cierta estructura? Yo opto por la tercera. Confirmo, tercera. Porque la primera me dan flojera, porque estás como que palomeando y le quitas interés a la persona. Porque estás más viendo tu hoja que viendo a la persona.
Esa es la segunda, la primera es la plática. Exacto, la tercera, mixta. Muy bien. Ahora, como les dije, y vamos a regresar. Creo que era esta. Sí. No, era esta. Una de estas. Ay, profe. Nos quedan 10 ver. minutos, ¿eh? Les digo, esta Pero no- clase es la más fácil que vamos a tener. Ya la vi. Está sencilla. Ahora, Pero sí, está más la mixta, pero son aplicables, pero depende de la situación. así es. Ahora entienden esta parte que les mencionaba del acuerdo entre las dos partes. Ujú. Pues si se dan cuenta, la pregunta que le hice mixta a Carlos, reveló más información de él de lo que realmente iba a revelar la pregunta inicial. Y eso es a lo que me refiero con información personal. Por eso es que dice que tiene que existir un acuerdo de ambas partes Así es, por el manejo de la información. efectivamente. Y con esta parte de los tipos de entrevistas, también se dan una idea del por qué existen tipos según para qué se vayan a utilizar. Por ejemplo, ¿cómo sería una entrevista de trabajo ideal para ustedes? ¿Cómo la harían ustedes? Pero fue una A pregunta, ver. la cognitiva. Conectivo conductual. No, no. Por ejemplo, ¿cómo quieren ustedes que es una entrevista clínica? Pues le preguntas su historial médico, si ha tenido padecimientos en la familia, y todo eso, ¿no? En cierta medida. Más Sí y no. Sí, pero no. O sea, sí, pero hay que extender un poco más la respuesta. Okay. Es tal como dices, pero estas entrevistas son de tipo, al igual que entran también como en muchas de las entrevistas de trabajo para perfiles altos, medios y altos, en los cuales la entrevista debe de ser de tipo mixta. Porque, una vez más, la persona te puede estar mintiendo o puede que haya más información ahí que es relevante que no te va a decir porque no está en la pregunta. Por Entonces, darles un la más preferible es hacer la entrevista mixta, Así que te es, va a revelar más información. exactamente. Un ejemplo de un tipo de entrevista que es estructurada es la entrevista periodística. Tú ya llegas con lo que vas a preguntar. No te vas a salir tu guión. La Una clásica de entrevista para hacer quedar bien al político. o dejarlo mal. A ver, Ah, depende ya también. del periodista. Bueno, depende que... Depende. Exactamente, depende de depende qué tipo de información quieras, de qué tipo de uso quieras darle a esa información. Okay, okay. Por ejemplo, la entrevista psiquiátrica también es estructurada. No es semiestructurada, es estructurada. La entrevista cognitiva ahí sí te puedo decir que es un poco, depende bajo qué enfoque la utilices. Puede ser estructurada, semiestructurada e incluso se puede llegar a dar como una entrevista no estructurada. Ahí sí es dependiendo cómo se utilice. Okay. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, sí está sencillo. Bien. Yo les voy a mandar hoy por la tarde todo este material sobre entrevista. Todo este material se los voy a mandar al grupo para que los que no se hayan presentado a la clase como tal,
le daré una repasada. De todas formas, yo voy a tratar de subir este video a ahí algún lado para que lo puedan ver, los que no estuvieron. Y pregunta también, en las clases anteriores, bueno, las de hoy, que llegaron, que tuvieron o si tuvieron, ¿estuvieron presentes los demás? Sí, Y subieron más presentes. Que estuvieron más presentes en las de la mañana. ¿Pero todos? Mm, Casi todo, Tara, que sé que está enferma. Ok. Entonces, para terminar, pregunta para los 3 que están acá. ¿Qué es una entrevista? uy. Pues era una técnica, ¿no? Cualitativa. Es una técnica cualitativa entre dos personas, un entrevistador y uno que te contesta las preguntas. ¿verdad? Y depende para qué fin vayas a utilizarla, es el enfoque que le vas a dar. Ok. Brian. Pues eso, o sea, el... Ay, pues eso, ustedes es una persona, son dos personas dependiendo de la entrevista, obviamente, ya sea de su trabajo, ya sea qué tipo también de entrevista sea, o sea, Muy bien. siempre y cuando tenga el consentimiento del otro, del entrevistador. Ok, creo que ya terminaste. De repente te empezaste a escuchar cada vez más bajito. No sé si terminaste de responder. Ah, creo que sí, pero no me escuchó. Muy bien. Entonces, para terminar, la entrevista es una técnica de tipo cualitativo cuya función es la obtención de información sobre la otra persona, cuya funcionalidad va a depender del tipo de la cantidad de personas y el tipo de uso que se le vaya a dar. Tal cual. Entonces, lo dejamos hasta acá. Les voy a dejar un trabajo para que entreguen para la próxima clase algo sencillo, para también tener evidencias de que están trabajando. Les voy a dar las instrucciones, todo eso se los voy a dar se los voy a mandar por WhatsApp. Ok, ¿Correcto? va que va. Sí, va que va. Perfecto. Entonces, nos estamos viendo el miércoles, ya, ahora sí ya puntuales, a mediodía, para dar continuidad y cierre a este tema y empezar a trabajar ya un poco más de lleno en esto, ¿va? Va que va. Listo. Ya pasamos a lo interesante. De hecho, sí. Entonces, nos vemos el miércoles. Sí, profe, miércoles. Bye. Bye.